¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de educación financiera. Hoy vamos a hablar de tres criptomonedas que para mi opinión son las que más potencial tienen, las que mejor se ven, las que más consolidadas se están poniendo para lo que es el julio-agosto 2021. Que al final del video voy a explicar el por qué me digo julio-agosto y no digo julio o no digo agosto. Esto es porque hay un poco de indecisión todavía, lo vamos a hablar mejor al final del video. Pero vamos a empezar nombrando cada una de ellas y mencionando un poquito de qué se trata y por qué pensamos que está en una buena posición, una buena zona de posible compra para un posible rally alcista. Vamos a empezar hablando de Ethereum. Recordemos que Ethereum tuvo una suba muy impresionante durante todo este año. Si vamos a los gráficos y vemos Ethereum, vemos que desde 1 de enero hasta su punto más alto, que los tuvo más o menos a mediados de mayo, tuvo casi un 600% de crecimiento. Ahora estamos más o menos en un 220%, es un monto muy importante, es bastante alto, pero tuvo una corrección importante desde este punto, es decir, todos los que entraron en este punto pudieron haber perdido mucho dinero porque entraron en el punto más alto. Estaba subiendo en un canal alcista con el marcado en amarillo acá, hasta que rompió el 26 de abril más o menos, y se fue bien arriba hasta volver y perforar para abajo este canal. Ahora está lateralizando, vemos que no se está moviendo mucho del piso de 1600 y el techo de 2400 más o menos. Tenemos varias cosas a mencionar sobre Ethereum. Ethereum tiene mucho potencial, están haciendo nuevas actualizaciones. Esta nueva actualización que estamos mencionando es la actualización London. Recordemos que en Ethereum tienen por momentos altas comisiones y con esta actualización van a bajar las comisiones. ¿Cómo van a realizar esto? Van a eliminar el sistema de subastas. Lo que va a hacer es que van a tener un precio, un fee de transacción un poco más fijo, más predecible. También van a duplicar el tamaño de los bloques de red. Esto va a hacer que se reduzca el tiempo de transacciones. Y se va a realizar una quema de tokens. Esta quema de tokens son los tokens para pago de comisiones, lo que va a hacer esto que Ethereum se vuelva deflacionaria. Esto obviamente tiene la oposición de los miners, pero igualmente los desarrolladores lo están llevando a cabo porque obviamente mejoraría para los operarios, para las personas, los usuarios de Ethereum, mejoraría bastante los precios. Recordemos que cuando Ethereum pase a 2.0, Ethereum va a pasar de Proof of Work a Proof of Stake. Esto va a hacer que Ethereum sea más escalable, más rápido, por lo tanto es una mejora muy importante también. Algunos dicen también que esto va a ayudar a cortar la correlación que tiene Ethereum con Bitcoin. Recordemos que la correlación que hay entre Ethereum y Bitcoin es bastante alta. Suelen ser correlación, me refiero a que se mueven bastante parejos. Es decir, si Bitcoin sube, Ethereum sube un porcentaje similar y así. Y ahora esto, dicen que toda esta actualización y el cambio de ecosistema, de base de funcionamiento del ecosistema puede llegar a romper la correlación. Eso yo lo pongo en duda, pero podría darse. Otra cosa a mencionar es que Ethereum está con un RSI por debajo de la media de 50. Vamos a ponerlo acá. Esto hace que parezca que los bajistas están teniendo el control por momentos, lo cual cada vez que sube el precio lo tienden a llevar para abajo de nuevo. Hace que todavía no está bien definido quién tiene el control. Parecería que los bajistas están arrastrando el precio de Ethereum. Pero también tenemos obviamente que todo esto se combinó con un conjunto de malas noticias en general de índole regulatoria. Lo vamos a comentar más adelante al final del video cuando hablemos de Bitcoin, que es la otra criptomoneda interesante obviamente. Pero veamos un poquito más los gráficos de Ethereum para analizarlo un poco más a fondo. Vemos que tiene zonas de soporte donde cuando el precio llega a esta zona rebota, o sea que es una buena zona de compra aparentemente, porque todas las veces que lo hizo rebotó. Esto implica que por esta zona más o menos de los 1695, 1700 por ahí, empieza a haber una zona de alta cantidad de compras. Es decir, los compradores suelen impulsar el precio para arriba, lo cual es una buena zona de soporte que esperemos que no lo rompa. Es decir, que resista acá y termine rompiendo para arriba, porque también tenemos una pequeña resistencia acá que por ahora lo dejaron una vez, es decir, lo lograron sostener los bajistas una vez, pero todavía no es algo que se haya repetido varias veces. Tenemos que acá anteriormente en esta zona de precios también lograron bajarlo. Vamos a ver ahora cómo se comporta. Por ahora no da señales ni de baja ni de alta. Tenemos que los bajistas parecerían estar teniendo el control, pero en la zona esta de soporte de 1730, 1750, los compradores entran fuertemente y lo levantan de vuelta. Así que vamos a ver cómo se están comportando en las próximas semanas.
Esto, recordemos, se conjugó también con todas las malas noticias que vinieron de índole regulatoria más que nada, lo cual hizo que haya mucha presión bajista en el mercado cripto en general. Ahora, con estas nuevas noticias de las actualizaciones, el Ethereum 2.0, y cuando más o menos se empiecen a diluir las malas noticias o las regulaciones o los comentarios agresivos hacia cripto en general, esto capaz se dé vuelta. Por lo tanto, es una cripto a tener muy en cuenta en el bolsillo. No digo, por eso todavía no lo veo como un punto de entrada clara, pero sí lo veo como un punto de entrada clara cada vez que rebote de acá. Se puede hacer un trade pequeño incluso que podría ser interesante, que estamos hablando de un porcentaje de cada vez que compramos el trade, si vuelve a comportarse de una manera similar a esta, como la que se comportó la fecha del finales de junio y principios de julio, es un trade de 30% tranquilo. O sea, un 30% por lo menos. A ver, veámoslo más en detalle. Es un trade de más o menos 40% en pocos días. O sea, no es un mal trade si se sabe operar y si tenemos la suerte de que se comporte de manera similar. Ahora, veamos cómo se comporta cuando llegue a esta zona, si es que llega. A ver qué se puede hacer con Ethereum. Pero a largo plazo Ethereum tiene mucho potencial en mi opinión y tiene buena pinta. Recordemos que esto obviamente no es asesoramiento financiero. Cada uno debería hacer su propio análisis antes de invertir en cualquier activo. Por otro lado, no se olviden de dejarle like y suscribirse al canal si les gusta. Estamos hablando como siempre de inversiones, acciones, análisis de mercado. También estamos haciendo tutoriales para principiantes, para los que recién empiezan. Pero en la semana hacemos análisis de mercado más profundos, más interesantes para en lo que es oportunidades de inversión y análisis de criptomonedas también. Así que no olviden de suscribirse para recibir notificaciones cuando subimos este tipo de videos. Ahora, pasemos a hablar de la siguiente criptomoneda, que es ADA. Estuvimos hablando en un video anterior sobre ADA, que recordemos que ADA está teniendo muy buena zona de soporte en la zona del dólar más o menos, es decir, cuando se llega al precio del dólar. Vamos a ver los gráficos ahora. Acá tenemos, esto es un poco, parece un quilombo porque fue cuando hicimos el análisis en el video pasado. Vamos a borrar un poquito para que se entienda un poquito más y no tenemos tantos dibujitos en la pantalla. Borramos acá, borramos acá. Vamos a dejar estas marquitas porque estas sí nos van a servir. Tenemos que cada vez que llegaba al precio del dólar más o menos, ADA no duraba ni un día. O sea, en esta zona entraban los compradores al loco a comprar y lo llevaban muy arriba. Estamos hablando de nuevo, al igual que Ethereum. Acá tenemos una suba de 35% en 15 días, una locura. O sea que si uno compraba en esta zona tenía un muy lindo trade para hacer en esta región de acá. Lo vamos a redondear para que se vea. Cada vez que llega el dólar parece ser una zona de mucho soporte. La última vez que llegó de vuelta hace poquito fue hace 3 días, que de nuevo volvió a subir y tiene muy buen aspecto. Ahora, tenemos muy buenas noticias también del lado de ADA, es decir, también se ve muy bien. Tenemos que, lo que hablamos anteriormente en el video, que lo pueden ir a buscar al canal, estamos hablando con las nuevas implementaciones, los Alonso Hard Fork. Tenemos la implementación de los Smart Contracts, que esto lo pueden ver en mayor detalle en el último video que hice de ADA Cardano. Y vemos que tenemos una zona de compra cerca del valor del dólar. O sea, Cardano se ve bastante bien cuando también se vayan las noticias, porque todas las criptomonedas tienen cierta correlación con lo que sea el Bitcoin por ahora. Así que Cardano también me parece que tiene muy buena predicción, tiene muy buenas noticias que están siendo opacadas por todas estas regulaciones. Por eso vamos a pasar a hablar ahora de Bitcoin, que es el peso pesado, por así decirlo, de las criptomonedas, porque es el que más o menos lidera los movimientos. Tenemos que de Bitcoin tenemos la posibilidad de los ETF. Habíamos hecho un video anteriormente. El último video que hicimos fue sobre el WeWork, un resumen de lo que se habló con Elon Musk, Katie Woods y Jack Dorsey, donde hablaron de Bitcoin en particular. Estaban hablando de, por ejemplo, Elon Musk habló de que Tesla pueda llegar a volver a cobrar a recibir pagos con Bitcoin, por lo tanto eso no es un tema menor. Esto puede ayudar a Bitcoin a subir. Vamos a buscar, no Tesla, sino Bitcoin. Vamos a buscar acá, Bitcoin USD. Acá lo tenemos. Bueno, vamos al gráfico de Bitcoin. Vemos que está lateralizando hace bastantes días. Tenemos todo este periodo de lateralización que no se llega a definir qué es. Tiene una zona de soporte interesante, que es la zona de más o menos los 29.000. Las dos veces que tocó acá, vamos a ponerlo en rojo para que se marque mejor. Las dos veces que llegó acá, rebotó rápidamente. Acá está de nuevo rebotando en estos últimos días. En el caso de Bitcoin, tenemos varias noticias buenas que están siendo opacadas por las noticias malas. Por un lado tenemos que muchas regulaciones, muchos comentarios agresivos hacia Bitcoin sobre que quieren regular no solamente Bitcoin, sino las criptomonedas en general y en particular las stablecoin, pero esto también como colateral tiene a Bitcoin.
Tenemos la prohibición de China también, tenemos la regulación europea que están afectando. El hecho de que todas estas regulaciones y estos comentarios agresivos hacia Bitcoin y las criptomonedas hace que meta mucha presión bajista sobre las cripto, pero tienen mucho potencial y muchas buenas noticias que están siendo opacadas por esta. Por lo tanto, tiene una muy buena zona de compra en todas estas líneas de soporte, siempre y cuando no la rompa. Por lo tanto, hay que esperar a ver cómo se comporta en los próximos días. Yo particularmente cada vez que toco una zona de soporte acá, estoy comprando porque se puede hacer un lindo trade de corto plazo de 20%. En el caso de Bitcoin, recordemos que en el caso de ADA y de Ethereum era del 40%, por lo tanto estamos viendo con el doble en ese caso. Muy interesante la oportunidad para hacer unos rendimientos ahí. Estas fuerzas bajistas debido a regulaciones comenzaron con el tema China, después comenzaron con el Reino Unido contra Binance, los comentarios regulatorios de parte de Estados Unidos hacia las stablecoin. Entonces todo esto llevó a que el precio a agregar presión bajista sobre ya unas criptomonedas que venían perdiendo interés, es decir, que venían teniendo presión bajista por otros motivos. Ahora, que hay noticias positivas, las hay y tienen muy buen potencial, en mi opinión, estas criptomonedas, estas tres criptomonedas que mencioné, que serían Ethereum, Cardano y Bitcoin. Si yo tuviera que elegir alguna en particular, me quedo con Cardano, pero las tres se ven muy bien y me gustan a mí para entrar en julio-agosto. Ahora, en el caso de Bitcoin estamos viendo que tiene mucho volumen comercializado en la zona de 31 cada vez que llega 29-31, que cada vez que llega a esa zona. Vemos acá el volumen, tiene mucho volumen de comercialización. En el último día no fue tanto como los otros, pero aún así tiene bastante volumen. Debería recuperar más violentamente, no lo está haciendo tan violentamente, pero aún así son 20%, no es un número menor. Respecto a Bitcoin en particular, sería bueno, interesante ver que cierra arriba de la media móvil de 50. Vamos a ver dónde queda eso, para que lo vean en el gráfico. Veamos acá, esto está en 9, vamos a pasarlo a 50. A ver acá. Ahí va. Sería interesante que termine rompiendo la línea móvil de 50 para ver un intento de retome para arriba. Así que vamos a esperar también con Bitcoin a ver cómo se comporta. Tenemos todas buenas noticias en estas tres criptomonedas que hablé, pero todavía no está confirmada la tendencia del mercado en particular por todas estas malas noticias y por la presión regulatoria que hay sobre las criptomonedas. Por lo tanto, esto hace que pierda interés. Pero tenemos, además, que otra buena noticia que me faltó mencionar es el hecho de que están analizándose muchas posibilidades de los ETFs de Bitcoin, lo cual el gestor, por ejemplo, Global X Digital Assets, está presentando una solicitud de ETF de Bitcoin en la SEC. Y estos temas van a ser, si se llega a aprobar, va a agregar mucha presión alcista sobre el Bitcoin también, que lo puede llegar a cambiar de tendencia nuevamente para que se vaya para arriba. Entonces por eso estas tres criptomonedas están en una linda zona de compra aparente. Si las cosas se dan vuelta y empiezan a crecer de vuelta, están en una zona linda de compra, tienen muchas zonas de compra muy claras, que son los rebotes que tuvimos acá, que nos permiten hacer también trades de corto plazo, lo cual se ven interesantes. Por eso quería comentarles en este video el porqué de julio-agosto, porque todavía no está definido bien cómo sigue la tendencia, si la tendencia vuelve para arriba o va a seguir corrigiendo para abajo y después está la lateralización que están teniendo. Si las cosas van bien, las noticias buenas se superponen sobre las noticias malas, la presión regulatoria y demás, esto puede posiblemente tener catalizadores positivos debido a todas estas noticias buenas que van a tener más pesos ahora cuando se vaya la presión regulatoria. Las noticias de presión regulatoria. Por lo tanto, por eso es tan interesante y se ven también estas tres criptomonedas, tienen mucho potencial para hacer trades tanto de corto plazo como a largo plazo. Por eso quería mencionarles este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y no se olviden de darle like y suscribirse al canal.